Hola a todos y a todas, les doy la bienvenida a esta exposición en donde se encontrarán con temas relacionados con lavado de activos y cooperación internacional. Espero que lo disfruten. Veamos el primer fallo del Tribunal General que versa sobre las asociaciones de los abogados de habla francesa y alemana, el Colegio de Abogados de Francia del Colegio de Abogados de Bruselas, el Colegio de Abogados Flamenco, el Colegio de Abogados de Holanda del Colegio de Abogados de Bruselas contra el Consejo de Ministros. Vamos a ver el tema sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, derecho a un proceso justo y la obligación de los abogados de informar a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales. Como primer punto veamos el contexto comunitario. Van a escucharme a lo largo de toda la exposición que yo me refiero muchas veces al término blanqueo, blanqueo de capitales, lavado de activos. Estos términos tuvieron su origen en Estados Unidos con la delincuencia organizada que adquiría lavanderías automáticas o bien empresas de lavado de automóviles con el fin de mezclar los ingresos procedentes del contrabando de alcohol cuando en la época se encontraba vigente la ley seca. Básicamente, entonces, el blanqueo de capitales designa un conjunto de actuaciones cuyo objeto es conferir una apariencia legal a recursos de origen delictivo. En los temas, y principalmente en la política pública que me compete, el blanqueo exige un combate en proporción con su expansión en forma de cooperación internacional. Es un movimiento de lucha internacional lo que se necesita. Proteger la integridad del mercado único europeo es muy importante para la Unión Europea. Es así que ella tiene la prohibición de blanqueo de capitales en su comunidad. Refiriéndome al caso en cuestión, la disposición controvertida en este asunto es producto de una modificación introducida en la Directiva 91/308. Se ampliaba el ámbito de aplicación de la obligación de informar a las autoridades competentes de las posibles sospechas en materia de blanqueo de capitales, prevista en el artículo 6 de esta directiva, y se ampliaba a los notarios y otros profesionales independientes del derecho en el ejercicio de algunas de sus actividades. Precisamente esto daba a interpretar que dentro de estos profesionales se encontraban incluidos los abogados. Pero ¿qué sucedía en el contexto nacional? Lo que había sucedido es que se tenía que adaptar el ordenamiento jurídico belga a la Directiva 2001 del 97, por la que se modificaba la Directiva 91 del 308. Los demandantes lo que reprochan de esta ley es que fundamentalmente se extienda las obligaciones a los abogados. Según ellos, esta ampliación infringe el principio del secreto profesional y de la independencia de los abogados. Pero ¿por qué este tema importa a la comunidad internacional? Debe tenerse en cuenta que las disposiciones controvertidas resultan de una ampliación impuesta por la adaptación del derecho interno a la Directiva 2001 del 97, que recordemos modificaba la Directiva 91/308. Por ello, el debate sobre la constitucionalidad de la ley belga depende de una cuestión sobre la validez de la directiva comunitaria. ¿Cuál es la síntesis de la controversia? Veámoslo. Por un lado está la Comisión, que considera que la esencia del secreto del abogado se encuentra íntegramente en el ámbito contencioso. Para que pueda admitirse que este secreto goza de protección, es necesario que se demuestre una vinculación con el proceso. Desde este punto de vista, la directiva no merece ninguna crítica, puesto que limita la protección del secreto del abogado al ámbito contencioso. Pero por otro lado se encuentran las partes, los demandantes, que representan a los colegios de abogados, para los cuales la regla del secreto no puede disociarse de la profesión del abogado, a la que confiere un estatuto y una dignidad particular. Desde este punto de vista, está claro que la directiva, al obligar al abogado a traicionar el secreto en alguna de las actividades que desarrolla, daría lugar a una vulneración de los derechos fundamentales. Sin embargo, hay que tener presente que todas las partes están de acuerdo en que el secreto profesional debe gozar de una protección. La disputa se centra entonces en determinar si esta protección debe ampliarse más allá del marco estricto de las necesidades de representación y de defensa y hasta dónde debe ampliarse. A este respecto, se constata que la situación existente en las legislaciones de los diferentes Estados miembros es contradictoria. En conclusión, el Tribunal General propone al Tribunal de Justicia que responda esta cuestión planteada por el Tribunal de Arbitraje. ¿Cómo se va a expedir el Tribunal de Justicia? Este va a decir que el abogado no estaría en condiciones de cumplir adecuadamente su misión de asesoramiento, defensa y representación del cliente si en el contexto de un procedimiento judicial o de su preparación, éste estuviera obligado a cooperar con los poderes públicos transmitiéndole la información obtenida con ocasión de las consultas jurídicas efectuadas en el marco de tal procedimiento.
Es por eso que se va a desprender que los abogados tan solo están sometidos a las obligaciones de información y de cooperación en la medida en que asistan a sus clientes en la concepción o realización de las transacciones esencialmente de orden financiero e inmobiliario, o bien en cuanto actúen en nombre de su cliente y por cuenta del mismo en cualquier transacción financiera o inmobiliaria. Sin embargo, las mencionadas obligaciones se van a justificar por la necesidad de luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales, que influye de manera manifiesta en el aumento de la delincuencia organizada, el cual representa a su vez una amenaza especial para las sociedades de los Estados miembros y dificulta su cooperación internacional entre ellos. Citando la conclusión del Tribunal de Justicia, es que determina que va a proceder a declarar que las obligaciones de información y de cooperación con las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales, previstas en el artículo 6, apartado 1 de la Directiva 91/308 y que el artículo 2 bis, número 5 de la misma, impone a los abogados, no vulneran el derecho a un proceso justo, tal como está garantizado por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 6 de la Unión Europea, apartado 2, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, párrafo segundo de dicha directiva. Finalmente, ¿cómo relacionamos todo este tema del lavado de activos con los temas vistos en clase? Bueno, de distintas maneras. En primer lugar, tenemos con relación a las políticas públicas, ya hemos visto que por razones de brevedad me remito a lo que estuve hablando al principio de esta exposición, que es a la cooperación internacional, lo que importa el blanqueo de capitales para la cooperación internacional. Asimismo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 4.2, inciso J, establece las políticas públicas de la Unión Europea compartida con los Estados miembros. Precisamente en este punto establece las políticas públicas del espacio de libertad, seguridad y justicia, en donde acá también entran aquellos temas que versan sobre la delincuencia transnacional principalmente. Es así que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 83.1, establece que el Parlamento Europeo y el Consejo, a través del procedimiento legislativo ordinario y precisamente redactando normas mínimas relativas a los ámbitos delictivos que sean de especial gravedad, pueden regular temas que versen sobre el blanqueo de capitales o bien la delincuencia organizada, entre otros. Finalmente, cuestiones que versan sobre la ciudadanía, tanto en el Mercosur como en la Unión Europea, encontramos en el Mercosur aquellos ciudadanos que están acusados de lavado de activos. ¿Cómo se procede? Bueno, con lo que es la extradición. Tenemos un caso, por ejemplo, que si un ciudadano chileno, por ejemplo, es acusado por lavado de dinero y huye a la Argentina para evitar ser extraditado, no logrará su objetivo a menos que la acusación sea por lavado de dinero negligente. En este último caso puede ocurrir que el ciudadano chileno no sea extraditado por inobservancia del principio de lo que se llama doble subsunción. Todo esto se encuentra regulado tanto en los artículos 2 y 3 del Acuerdo sobre Extradición entre los Estados partes del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile y el artículo 6 de la Ley 24.765 de Argentina sobre cooperación internacional en materia penal. En cambio, si ocurre a la inversa, si un ciudadano de Argentina es acusado por lavado de dinero y huye a Chile, no se advierte razones para denegar la extradición. Por último, pero no menos importante, ¿qué ocurre con la ciudadanía en la Unión Europea? Bueno, los ciudadanos comunitarios tienen el derecho fundamental de residir en cualquier país de la Unión Europea y solo en algunas excepciones se los puede expulsar de un país. Estas razones, según los tratados de la Unión Europea, son de orden público, seguridad pública o salud pública. Sin embargo, en cada caso debe ser justificado de manera individual y constituiría una excepción a la regla general de la libre circulación de personas, porque la libre circulación es un logro de gran importancia para la Unión Europea. Sin embargo, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debe existir una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.
A modo de ejemplo, tenemos qué es lo que establece el Código Penal de España actualmente, en su artículo 89, establece que las penas de prisión de más de un año impuesta a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Pues sí, estoy de luto, porque esta exposición ya se terminó. Espero que la hayan disfrutado. ¿Qué está pasando?